En este video vamos a entender lo que es el plano polar. En el plano polar es donde uno grafica puntos en polares y hace las gráficas de las ecuaciones en polares. Simplemente la idea es esta, vean. Yo tengo aquí mi plano cartesiano X y Y. Y aquí tengo graficada una circunferencia de radio 3. Una circunferencia de radio 3. O sea, este radio vale 3. Yo puedo ubicar circunferencia también de radio 1. Y esta que sea de radio 2. Y esta circunferencia que sea de radio 3, ¿no? Que quede muy claro. Esta es una circunferencia de radio 3. De radio 3. Entonces, esta es de radio 1, de radio 2 y de radio 3. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo mi eje X, mi eje Y y circunferencias. Circunferencias ahí trazadas, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es a trazar rectas. Rectas. Voy a trazar rectas aquí, ¿no? En este caso voy a trazar aquí dos rectas. Esta recta va con este punto. Esta recta va con este punto. Aquí, esta recta va con este punto y esta recta con este punto. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces yo puedo dividir esta circunferencia en más pedazos. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a señalar lo siguiente. Si este ángulo vale 30 grados, o lo que es lo mismo, pi sextos. Entonces, este punto simplemente lo vamos a señalar, como esta circunferencia tiene radio 3, 3, pi sextos. Este ángulo es 2 pi sextos, o sea, este ángulo vale pi tercios. Este radio es 3 y este punto lo voy a anotar como 3 pi tercios. Este punto lo voy a anotar como 3 pi medios. Es decir, aquí lo que voy a hacer es a graficar puntos de la forma R, θ. Entonces, el plano polar simplemente, ¿en qué consiste? Vean, tenemos el plano XY. El eje X positivo se llama eje polar. Y el eje Y positivo se llama eje de 90. Y este puntico simplemente es el polo. Entonces, si yo construyo el plano XY, el eje X positivo lo llamo el eje polar, el eje Y positivo lo llamo eje 90 y el origen lo llamo el polo. El hecho de construir puras circunferencias ahí y de hacer pasar rectas por el polo y localizar puntos de la forma, óiganse bien, de la forma Rθ, en este caso 3 θ. Eso es lo que se llama el plano polar. O sea, este monacho que está aquí se conoce con el nombre de plano polar. Nosotros simplemente, que quede muy claro, nosotros en los videos, por lo general yo escribo X aquí, X, y escribo aquí Y. Pero simplemente que quede muy claro, cuando yo escribo X y aquí escribo Y, naturalmente este es el eje polar. Y este es el eje 90 y este es el polo, siempre y cuando esté graficando en coordenadas polares. O sea, simplemente de la forma Rθ. Si no, simplemente estoy graficando en
cartesianas. Entonces seguimos. ¿Cómo se marcan puntos en polares? Entonces simplemente este ángulo siempre se considera positivo, el que forma con el eje X positivo, que es el eje polar, y el radio, digámoslo así. Entonces el teta se considera en este sentido positivo y en este sentido se considera negativo. Entonces que quede muy claro el plano polar. Bueno, entonces seguimos marcando los puntos. Este punto, ¿qué punto es? Entonces este es pi sextos, 2 pi sextos, 3 pi sextos. Este punto es 3, 4 pi sextos. Como quien dice 3, 2 pi tercios. Este ángulo, ¿cuánto vale? El radio vale 3 y simplemente el ángulo es 5 pi sextos. Este punto con teta positivo y radio positivo, ¿cuánto vale? 3 y simplemente pi sextos más pi sextos, 6 pi sextos, o sea, pi. Este punto, ¿cuánto vale? Este ángulo vale 7 pi sextos, o sea que este punto es 3, 7 pi sextos. Este punto simplemente va a ser 3, 8 pi sextos. Este punto va a tener coordenadas 3, 3 pi medios, o lo que es lo mismo, 9 pi sextos. Este punto tiene por coordenadas 3, 10 pi sextos. Uno puede simplificar. Y este punto tiene por coordenadas 3, 11 pi sextos. Y este simplemente es 3, 0, o lo que es lo mismo, 3, 2 pi. Entonces vean, aquí lo que hicimos fue situar puntos en el plano polar. Cuando teta es positivo y el radio es positivo. ¿Vamos? Ahora usted puede dividir en más pedazos la circunferencia o las circunferencias que tenga ahí y seguir localizando más puntos. Entonces que quede claro, el ángulo teta positivo, o sea, este punto es el radio 3, o sea, este radio vale 3 y el ángulo teta, como es positivo, 3 pi medios, y de esa forma es como se localizan puntos con radio positivo y el ángulo teta positivo. Entonces que quede claro, el ángulo teta siempre se mide, teta positivo se mide, el ángulo que mide entre el radio y el eje X positivo, o sea, el eje polar. Siempre el teta positivo se mide con el eje X positivo o el eje polar. Entonces medimos el ángulo aquí, 3 pi medios. Medimos el ángulo así, 3, 10 pi sextos. Y medimos el ángulo que marque aquí, 11 pi sextos, y el radio 3. Bueno, entonces ese es el plano polar. Simplemente el plano XY, donde esta parte se llama eje polar, o sea, el eje X positivo se llama eje polar, el eje Y positivo el eje 90, y este es el polo. En el próximo video vamos a localizar puntos en el plano polar con R positivo y teta negativo. Hasta pronto.